Es bien importante que vigilemos con qué tipo de personas nos relacionamos. Mayormente, cuando sales de tu país como emigrante, nos llevamos varias experiencias conociendo gente, experimentando con diversos tipos de personas de diferentes países, de diferentes nacionalidades y también, obviamente, de las nacionalidades del país donde tú vas. Es bien importante vigilar y no dejar perder tu objetivo, no dejar perder el objetivo por el cual tú te moviste de tu país. No permitas que cualquier persona te desenfoque a las metas y a los propósitos que tú traes, si vienes solo o si vienes con tu familia. Esta es mi cuarta parte de mi historia como emigrante en España y hoy les compartiré lo que es los trabajos que puedes hacer cuando vienes llegando a España, que aún no estás legalizado, que aún no tienes tu permiso de residencia. Así que el obtener lo que son los documentos en España, que es mi caso porque yo emigré a este país, quiero decirles que es un proceso en el cual debe de ser uno de nuestros objetivos, aparte de cumplir las metas y los propósitos por los cuales emigramos a otro país. Que valga la pena nuestro esfuerzo, el que hicimos, el movernos de otro país. En España, cuando no tienes documentación, puedes optar a diversos trabajos, pero dejando en claro de que son trabajos que tú puedes hacer, que son, aquí se les dice en negro, o sea que son trabajos en negro que tú no estás cotizando, que tú no estás declarando ese dinero que estás ganando. Por lo mismo, porque aún no tiene lo que es el permiso de trabajo, ¿sí? No se puede aplicar a muchos trabajos cuando vienes llegando y no tienes documentación, porque si trabajas si vas a pedir trabajo a una empresa, lo primero que te van a pedir, obviamente, es tu permiso de trabajo. Y pues, lógicamente, cuando vienes llegando aún no lo tienes. Tienes que pasar un proceso, un periodo de tiempo. Actualmente, el 2025, si no estoy equivocada, creo que son que debes de cumplir aquí 2 años y luego ya puedes optar a lo que es la residencia y el permiso de trabajo, siempre y cuando cumplan los requisitos que el gobierno te pide, obviamente. Es bien importante que tengas claro que no puedes aplicar a cualquier tipo de trabajo cuando tú no tienes documentación. Por ejemplo, basada en mi experiencia, yo cuando llegué, pues yo cogía cualquier trabajo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que cuando venimos, lo más generalmente, cuando vienes llegando a España, los trabajos que se puede decir que en algunos lugares no te exigen lo que es el permiso de trabajo, es, por decir, en pueblos, cuidando abuelos, cuidando abuelas, cuidando niños en algunos sitios. Por ejemplo, cuando yo no tenía la documentación de aquí, yo recuerdo que mis primeros trabajos fueron eso. Empecé cuidando a una abuela que luego la metieron a la residencia porque ya estaba mal de su cabecita, ya reaccionaba mal ella. Y también cuidando niños. Y también hace 20 años que yo vine, también habían sitios, habían restaurantes que también empleaban gente sin documentación. Yo recuerdo que mi segundo trabajo fue eso, eh, trabajar en un restaurante. Entonces, la verdad que ahora en día es bien difícil que te den trabajo si no tienes tu permiso de trabajo en lugares así, en lo que es hostelería, restaurantes, hoteles, em, en fábricas no puedes aplicar, en almacenes no puedes aplicar. Los trabajos ahora en día, lo que puedes aplicar es eso, se podría decir, y más a más tienes que tener un contacto o una persona conocida para que te recomienden ese tipo de trabajo, porque recuerde que son trabajos que se consiguen sin permiso de trabajo, sin documentación. Pero una vez que tú ya tengas tu documentación, ahora quiero aclarar que ahora en día es bien difícil conseguir trabajo. Mayormente aquí en España es bien difícil en el aspecto de que si eres hombre y no tienes permiso de trabajo, es bien difícil que el hombre consiga trabajo. Pero
la mujer tiene más posibilidades incluso sin tener el permiso de trabajo cuando viene llegando, porque la mujer tiene más posibilidades de cuidar abuelos, cuidar abuelas, cuidar niños, andar limpiando en edificios, andar limpiando en casas. Y es un trabajo más para la mujer cuando no tiene documentación. Pero una vez que ya hagas el trámite, ya pases el periodo de tiempo que el gobierno te exige para que tú tramites tu documentación, tu permiso de trabajo y tu residencia en España, ahí ya puedes aplicar tanto hombre como mujer. Pero como les digo, es un proceso. Pero una vez que ya se saca la documentación de aquí, ya tienes el permiso de residencia y el permiso de trabajo, tú puedes aplicar a cualquier fábrica, a cualquier almacén que puedas trabajar, cualquier tienda, cualquier hotel, en cualquier sitio puedes tú trabajar con tu permiso de trabajo, siempre y cuando igualmente cumpla los requisitos que esos lugares necesitan. Por ejemplo, aquí hay trabajo de que tú no puedes entrar aún teniendo tu permiso de residencia y trabajo. Y si no tienes la experiencia que ellos te piden, pues no puedes aplicar para este trabajo. Pero sí que hay trabajos que sí piden personas sin experiencia. Entonces sí puedes aplicar. Por ejemplo, yo les comento que cuando yo ya saqué mi permiso de trabajo y mi permiso de residencia, yo empecé trabajando en lo que es un almacén, en un almacén aquí muy famoso de aquí de España, que es de unas cadenas de tiendas que son muy, muy famosas. Y yo empecé ahí, porque en principio no pedían experiencia, aunque yo ya tenía experiencia, pero en mi país de origen. Pero aquí yo no tenía experiencia, entonces yo ya cuando tuve mi permiso de trabajo, yo empecé ya a, a trabajar así en lo que es tiendas, almacenes, en paquetería. Recuerdo que también trabajé un tiempo en lo que es paquetería, también después de que estuve ahí, estuve en una fábrica también que es de repuestos de coches, donde hacíamos lo que es el acabado de las alfombras de los coches. Estuve ahí trabajando también unos meses, recuerdo, porque yo casi siempre he trabajado por ETT, que aquí las ETT son empresas de contratos temporales. Una de las cosas de que yo, la verdad que siempre he trabajado por medio de ETT es porque yo aquí, pues, soy una persona sola. Bueno, en sí, mi esposo y yo estamos solos aquí y la verdad que no tenemos ayuda de nadie, por decir, como en nuestros países, que si, por ejemplo, nosotros con nuestros hijos, es bien difícil buscarte un trabajo cuando tienes tus hijos pequeños, porque necesitan cuidado, ir al cole, que los lleves al cole, que los vayas a recoger. Entonces, más que todo, yo he trabajado así cuando ya me salió mi documentación por mis hijos, porque en nuestro país es más que todo en los que son, los que tienen familia, saben de que, por ejemplo, si estás en tu país, como que tienes más ayuda porque tienes a tu madre, están ahí que la tía o una persona familiar muy cercana, por lo general siempre es la mamá o la abuela que te ayuda en ese aspecto de ir a recoger a los niños al cole, de irlos a traer y todo eso. Y aquí en España, si no tienes familia, si estás sola, si emigraste sola, es bien difícil cuando tienes los niños pequeños porque no tienes ayuda. Las guarderías son pagadas. Aquí tienes que pagar para dejar tus hijos ahí, obviamente. Y a mí me rentaba más trabajar, por decir algo, media jornada o me acomodaba a los contratos como me convenía a mí. Por ejemplo, si mis hijos salían a determinada hora, yo conseguía trabajos que yo sabía que yo iba a estar ya fuera de mi trabajo a esa hora para ir a recoger a los niños al cole. Entonces, en esa área es bien complicada cuando emigras y no tienes también quien te ayude. Por ejemplo, tienes el apoyo, tener a una mamá, a la abuela o a una tía que te ayude para que te vayas a traer a tus hijos. Si no la tienes es bien complicado, entonces tienes que ver la manera de cómo acomodarte, o sea, cómo buscar trabajos para trabajar y también estar pendiente de tus hijos, de tu casa. Bueno, los que son padres saben a lo que me refiero.
y las que son mamás también. Es bien difícil emigrar a otro país y no tener una persona que te apoye en esa área. Es bien difícil y la verdad que nosotros hemos sabido seguir adelante así. Aquí cuando ya tienes hijos y no tienes quien te ayude. Así que si hay familias que quieren emigrar a España y que quieren venirse con hijos, esta es la situación que se vive en España. Cuando no tienes quien te ayude con tus hijos, con tu familia. Aquí, la verdad que las personas de aquí que tienen hijos y son jóvenes, cuentan con esa ayuda que son sus padres, los abuelos. Ellos van, los recogen muchas veces por la mañana, pues la mayoría de padres lo que hacen aquí es ir a dejar a sus hijos al cole y ya cuando los hijos salen, van los abuelos, van los tíos o la tía, familia que ellos tienen aquí, que les ayuda, que les apoya. Mientras que nosotros cuando venimos aquí ya empezamos a tener hijos, ya haces tu vida. Y si tienes hijos es bien difícil si no tienes una ayuda que te ayude. Entonces siempre está eso, que emigrar así y la situación de los hijos es bien complicado en el aspecto de que no tienes ayuda y tienes que ver la manera de cómo estar pendientes de ellos, obviamente, y también al mismo tiempo trabajando, porque aquí hoy por hoy, y siempre creo, hasta donde yo me acuerdo, siempre eh, tienen que trabajar las dos personas. Tienen que trabajar tanto el hombre como la mujer, porque con un solo sueldo, si tienes un hogar ya constituido, me refiero a que si ya tienes un hogar, tienes hijos y eres una persona casada, es bien difícil. Entonces, se necesitan sí o sí que trabajen las dos personas, que trabajen las dos personas porque con un sueldo no se llega, no se llega. Por eso hay muchas familias que cometen el error de que por falta de dinero, incluso ya teniendo su hogar, meten personas, se meten a alquilar habitaciones. Y por eso yo he escuchado muchas malas experiencias que les ha pasado incluso con los hijos por hacer ese tipo de cosas, porque no es lo mismo que vivas tú con tu familia, tengas un hogar, que estés viviendo tú, tu familia y otras personas dentro de tu casa. Es una cuestión bien delicada, más a más. También se viven experiencias bien complicadas y al final de todo eso, las personas siempre salen del hogar hablando mal de la familia. Entonces, esas son experiencias que nosotros mismos hemos vivido como familia. Nosotros no precisamente metimos a nuestra casa a personas por necesidad, por rentar, sino por hacerles un favor. Cometimos ese error de meter personas a nuestra casa por hacer un favor y al final estas personas se fueron y se fueron hablando de nosotros, de nuestra familia. Entonces es bien complicado porque la familia pierde la privacidad y más a más este tipo de personas siempre se van hablando en vez de irse agradecidos porque son personas que realmente se aprovechan de la generosidad de la familia. Les digo a todas las personas que tienen su hogar, mayormente si son emigrantes o si estás en tu país, no cometas el error de meter a tu casa personas que no son parte de tu familia, porque realmente, te lo digo por experiencia, pierde totalmente la intimidad y no volvamos a cometer este error los que ya lo hemos cometido. Y las personas que no han metido personas a su casa, que no son parte de su familia, no lo hagan nunca. Nunca metas personas que no son tu familia a tu casa. O sea, tu familia me refiero a tus hijos, si ya tienes un hogar constituido, tu esposo y tú. Realmente se pierde todo lo que es la privacidad del hogar y más a más el hogar siempre va a salir con estas personas mal dañado. Entonces, así que vigilemos eso. Aquí una vez que ya tienes tu documentación en regla, ya tienes tu permiso de trabajo, puedes optar a cualquier trabajo que tú quieras hacer, cualquier trabajo. Y aquí la verdad que yo, una vez que ya obtuve mi permiso de trabajo, yo me empecé a trabajar en almacenes, en fábricas, en paquetería y eso. Y te encuentras igualmente en los trabajos cualquier tipo de persona.
de diferentes nacionalidades. Ahí tú conoces mucha gente de diferentes nacionalidades y es bien bonito porque tú empiezas a relacionarte con gente de otros países y vas conociendo gente. Y también, obviamente, tiene buenas experiencias y malas experiencias, porque recuerden que lastimosamente no a todas las personas les caemos bien. Por una o X razón, siempre te encuentras personas que te van por decir algo, complicándote un poco donde estás. Entonces hay que tener mucha sabiduría, mucha paciencia y como siempre les he dicho, no perder el enfoque a lo que vas, a trabajar, a lograr tus metas, tu objetivo y ya está. Y bueno, chicos, poco a poco iré contando más experiencias, así que hoy les hablé de un poquito de lo que es la convivencia y también de lo que son los trabajos. Así que chao, chao, cuídense y ya estaremos viéndonos en el próximo video. Chao, chao.